recibe el nombre de reacción de lucha o huida, y consiste en la liberación de adrenalina hacia distintas partes del cuerpo: los vasos sanguíneos, el corazón, el estómago, los pulmones, los ojos, los músculos pueden llegar a ser o verse afectados o llegar a tener alguna alteración. Entonces, en este caso, nosotros acá podemos ver que este sistema de respuesta es a lo que nosotros vamos a conocer como lucha o como huida. Y esta liberación de adrenalina, porque acá vamos a estar revisando la parte del sistema nervioso central, sistema nervioso periférico. Vamos a estar también revisando la parte del sistema endocrino. Entonces, cuando nosotros tenemos ese contacto con ese factor o con ese proceso, con esa persona que puede llegar a generar una alteración en nosotros, precisamente a esa respuesta que nosotros le vamos a dar, es a lo que se le conoce como lucha o huida. ¿Por qué? Porque vamos de manera distinta y obviarlo hasta cierto punto. Pero, sin embargo, acá vamos a encontrar que hay factores o que va a haber una repercusión a nivel biológico, a nivel del cuerpo. ¿Qué quiere decir? Que si yo estoy frente a un agente estresor, no solo va a existir una alteración a nivel físico, a nivel emocional o a nivel mental, sino que va a existir una reacción dentro de los órganos biológicos de mi cuerpo: vasos sanguíneos, corazón, estómago, pulmones, ojos, músculos. Ante un estímulo estresante, esta hormona, la adrenalina, proporciona un impulso rápido para que nuestra energía aumente y así podamos escapar del peligro. Vean qué interesante es la función de la adrenalina, y sobre todo cuando existe una mayor producción. Cuando esto sucede, esta hormona empieza a liberarse en una mayor cantidad, y lo que va a generar es que nosotros tengamos un sistema de reacción más rápida. Entonces nos va a proporcionar un impulso rápido para que nuestra energía llegue a aumentar. Un ejemplo de esto es: usted va caminando por la calle, pero de repente usted se da cuenta que alguien viene detrás de usted y en este caso su sistema nervioso central, que se encuentra en el encéfalo o que lo dirige el encéfalo, va a mandar esas señales a la parte del sistema nervioso periférico para que usted reaccione. ¿Cuáles pueden ser esas reacciones? Caminar más rápido, cambiar de calle en algún momento, o si usted ve algún local, una tienda o algo, ingresar ahí, o en todo caso tocar la puerta de alguna casa y decir que lo están persiguiendo. Esas son las formas en las que su cuerpo puede llegar a reaccionar, pero como lo más factible es que lleguemos a caminar mucho más rápido, ¿verdad? Que aceleremos el paso. ¿A qué se debe que esta actitud se aumente o que tengamos esa reacción? A que estamos produciendo mayor adrenalina porque nos estamos sintiendo en peligro. Entonces, nuestro mismo sistema nervioso, nuestro mismo cuerpo está reaccionando para protegernos. Notamos los efectos porque la respiración, el pulso y la frecuencia cardíaca se van a acelerar para que los músculos lleguen a responder y ésta se aleja del aparato digestivo para evitar vómitos. Todo nuestro cuerpo, ante un estímulo o ante una alteración física, emocional o mental, va a estar propensa a tener cambios de cualquier índole. Entonces, desde caminar rápido hasta que empecemos a sudar, hasta que podamos llorar, hasta el punto de que tengamos una frecuencia cardíaca aumentada, en algún momento llega a pasar. Bueno, y aquí estamos en la primera fase. Sin embargo, la primera fase es bastante significativa porque nos ayuda a poder detectar qué es lo que está pasando o a ese agente estresor precisamente. Pero no se queda hasta acá. Además de estas funciones o reacciones a nivel
fisiológico, la adrenalina también va a afectar al cerebro, que se pone en modo alerta. ¿Por qué? Porque esta cantidad de adrenalina, recuérdese que trabaja a nivel de encéfalo, a nivel cerebral, y toda esta es la parte del sistema nervioso central, donde se procesa la información. Y luego el sistema nervioso central envía precisamente la información al sistema nervioso periférico para que pueda reaccionar. La atención se estrecha y somos más sensibles ante cualquier estímulo. La adrenalina, además de ser una hormona, también tiene una segunda función. La adrenalina no solo es una hormona, sino que también es un neurotransmisor que actúa en nuestro cerebro. ¿Qué quiere decir? Que se encarga también de una función de transmisión mental a nivel emocional, que la adrenalina es una hormona que puede, y neurotransmisor, que si se produce o se aumenta porque estamos en riesgo, vamos a tener reacciones a nivel físico. Pero esto no termina acá, porque el sistema de estrés o del estrés tiene una segunda fase. Esta segunda fase se llama resistencia. En la etapa de resistencia, el cuerpo trata de adaptarse gracias a un proceso llamado homeostasis, que da lugar a una fase de recuperación y de reparación. Esta segunda fase lo que busca es que la persona no llegue a tener un desequilibrio total, porque en la primera fase ya sabemos que hay una reacción, pero lo que busca la segunda fase es que esa reacción no se descontrole. ¿Qué quiere decir? Que usted no salga corriendo y hasta saber qué kilómetro, no, sino que tratar de mantener la calma, y dentro de este proceso es a lo que se le llama homeostasis, el equilibrio, mantenernos en equilibrio. Ahora, el cortisol, porque aquí viene otra de las hormonas, el cortisol y la adrenalina vuelven a sus niveles normales. Eso es lo que se espera, que en la segunda fase, en la fase de resistencia, eso a lo que nosotros estábamos en peligro o en riesgo, se llegue. ¿Qué quiere decir? Que hay un desgaste y las defensas y la energía necesarias para la fase anterior de estrés disminuyen. ¿Qué quiere decir? Ya encontré a ese factor que me estresó, yo ya corrí, yo ya lloré. Ahora, en la etapa de resistencia, yo ya traté de tranquilizarme o de tener ese equilibrio, pero para todo esto, mi cuerpo y mi cerebro, o en cuestión de información, ya tuvieron un desgaste o ya se vieron bastante afectados. Entonces, esto nos va a referir que ya están agotados. Podemos estar agotados física o emocionalmente o a nivel cerebral. Y las defensas también llegan a tener una reducción, y las defensas y la energía necesarias para la fase anterior de estrés disminuyen, empiezan a bajar. Entonces la persona ya se puede sentir cansada, la persona puede incluso desmayarse porque puede llegar a tener esta reacción, y el cuerpo ha realizado un sobreesfuerzo y ahora le corresponde descansar. Esto es lo que se espera en la fase 2, mantener ese equilibrio. Por supuesto que va a haber un desgaste, va a haber de equilibrio perfecto. En ocasiones el problema surge o se complica más esta segunda fase cuando el problema surge cuando la situación estímulo estresante no cesa o reaparece. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre nos vamos a seguir viendo en peligro. Cuando una persona, o en este caso, cuando una persona es el factor estresante y la tenemos que ver todos los días. En este caso, la persona nunca va a llegar, o esa fase de resistencia no se va a encontrar en homeostasis o no va a encontrar ese equilibrio. Por ejemplo, para una persona que haya sufrido de violencia sexual o de abuso sexual, si esa persona o si ese agente o si el agresor vive o
convive con él. ¿Qué quiere decir? Que él sería el agente estresor y la víctima siempre va a estar en contacto con él. Entonces, este es un problema o esta es una situación en la que este estímulo estresante no va a cesar porque viven en la misma casa, porque lo tiene que ver constantemente. Entonces, la persona no llega a encontrar esa homeostasis o ese equilibrio porque siempre está en contacto con el factor estresante, con el estímulo estresante. Entonces, aquí es donde se complica la fase de resistencia, porque no va a cesar el estrés o va a reaparecer cada vez que lo vea. Eso es una reaparición continua, porque puede manifestarse la fatiga, los problemas de sueño y un malestar general. Llevándolo un poquito al caso que yo le presentaba de alguien, de una persona o de un niño que llegue a sufrir abuso sexual, si convive como antes del hecho, puede ser que tenga reacciones a nivel biológico, como por ejemplo, acá una de las características es que se tengan regresiones. Por ejemplo, si son niños que ya hayan superado la etapa de control de esfínteres, entonces, pues el niño controlaba, ¿verdad? Pipí, defecar, y lo hacía de una manera pues regular, ya sabía dónde hacerlo. Pero ante este sistema de estrés o ante este hecho de estrés, el niño puede llegar a tener una regresión y entonces podemos llegar a tener, para dentro de las teorías, para los niños que ya están dentro de una edad mucho más grandes y ya habían controlado o demás, hay que poner un poquito de atención porque si hay una referencia de que puede llegar a estar pasando algo en esta área, o también cuando está la muerte de algún familiar, también pueden llegar a tener esa regresión o separaciones a veces llegan a tener de padres de familia, separaciones de padres de familia, llegan a tener ese tipo de regresiones y volvemos a perder el control de esfínteres. Entonces tenemos a niños de 10, 11, 12, 13, 14, incluso hasta más edad, que todavía se hacen pipí en cama y no hay un control también de defecar. Entonces, poder mantenernos en ese punto de resistencia o equilibrio, de defendernos, solo que dentro de la teoría de Freud. Como consecuencia, la persona se vuelve muy irritable y tiene una gran dificultad para concentrarse o ser productivo en su vida continua. Vean qué complicada es la fase 2, la fase de resistencia, si no se llega o si no se logra equilibrar, porque lo que se esperaría pues es llegar a tener esa homeostasis, ese equilibrio. Pero ¿qué pasa si no llega a tenerlo? Pueden haber repercusiones bastante significativas en las personas, en su vida cotidiana, en la parte de que ya bajamos el punto de producción. En el caso de los niños, que yo es el caso que le venía explicando, en esos casos el niño puede bajar su rendimiento escolar. Entonces, porque dice una producción, hay una baja en la productividad de su vida cotidiana, quizá ya no quiera salir a jugar. Todos esos llegan a ser indicios o pautas para poder ser considerados. Y en el caso de los adultos también, cuando están ante un estresor continuo y no se logró esa homeostasis, se puede ver dificultada, irritables o llegan a tener un punto en el que ya no quieren tener un contacto con la sociedad o con los demás. Entonces, estas ya son complicaciones que nos refieren a algo más complejo. Bueno, teniendo en cuenta que la fase 2 de resistencia puede ser que encontremos ese equilibrio, como también puede ser que se llegue a complicar muchísimo más, vamos a pasar a la etapa 3, que es el agotamiento. Cuando el estrés dura mucho, a eso se le conoce como estrés crónico, porque ya ha pasado un tiempo estipulado. Lo mismo que puede pasar incluso con el sistema o con el punto de depresión. Cuando una persona llega a perder algún familiar, dentro de los 6 meses, incluso hasta el año, llega a ser como normalizado el punto de tristeza y demás. Ahora, después de este tiempo, ya se puede, ya es necesario prestar atención, porque en este caso ya el límite
de tiempo o el factor tiempo ya está siendo superado. Entonces, acá nos dice, cuando el estrés dura mucho tiempo, el organismo acaba por agotar recursos y pierde gradualmente la capacidad adaptativa de las fases anteriores. Imagínese que una persona esté sometida todos los días a ese factor estresante. La persona ya no tiene una paz emocional, una paz mental, una paz física para poder convivir. Entonces, esto va a llegar en algún momento a tener una repercusión significativa en la vida de la persona. El cuerpo a nivel biológico lo vamos a ver así. El cuerpo se va a debilitar y después de cierto tiempo en esta situación perjudicial, el organismo puede sucumbir a la enfermedad, ya sea una infección viral o una bacteriana, porque sus defensas se han agotado. Vamos a estar primero a nivel biológico, llegamos a esta fase 3, poder contraer cualquier enfermedad, ya sea de tipo una infección viral o a nivel bacteriana o incluso otro tipo de enfermedades, que ya hablamos de un nivel mucho más complejo, porque las defensas ya han bajado, ya se han agotado y el mismo cuerpo dice, ya no podemos seguir. Todos los efectos negativos del estrés crónico mencionados con anterioridad se manifiestan precisamente en esta etapa. Esto es importante porque definitivamente el agotamiento es esa parte compleja. Vámonos con las fases del estrés. Acá tenemos una imagen, un punto gráfico. Esta parte gráfica nos lleva a poder analizar o para que nosotros veamos las fases del estrés, cómo funcionan o cómo a través de una manera visual. Bueno, veamos de izquierda a derecha. En el recuadro celeste usted ve que dice nivel normal de resistencia y la línea es paralela. ¿Qué quiere decir? Que la persona en ese caso no tiene ninguna alteración, no está bajo o en contacto con un estímulo o con un estresor. Entonces nuestro nivel normal de resistencia está normalizado, está tranquilo. Pero cuando nosotros encontramos a ese estresor o a ese estímulo que nos llega a alterar, nuestro sistema de alarma empieza a disminuir, baja, que sería el recuadro amarillo. Empieza a tener una disminución, porque tenemos alteraciones a nivel corporal, nuestro sistema nervioso central empieza a procesar de una manera mucho más acelerada, hay liberación de adrenalina y esto nos redirige a la segunda fase de resistencia, que aquí en la fase de resistencia vamos en ascenso, subimos, pero en esta fase o nos equilibramos o se puede llegar a complicar más la situación, o podemos llegar a bajar al agotamiento o podemos permanecer por mucho tiempo en resistencia, que al final vamos a llegar también a agotamiento, pero solamente esa es la cuestión de tiempo. La resistencia puede ser corta y nos dirige a agotamiento, o la resistencia puede ser más amplia y nos dirige a agotamiento, pero entonces allí va a ser donde se convierte o que pasa a ser de un estrés a un estrés crónico. Entonces, en esta tercera fase, donde tenemos el cuadro rosado, allí nosotros ya estamos revisando la fase de agotamiento. Nuestras defensas han bajado, biológicamente ya estamos expuestos a cualquier enfermedad y se vuelve más complejo. Esto es a nivel gráfico, fase de resistencia o también conocida como fase de adaptación, se manifiestan los síntomas del estrés y el cuerpo lucha por restablecerse, por buscar. Lo ideal es el equilibrio, la homeostasis, pero también puede ser que no lo logremos. Tercer fase de agotamiento, el estrés se torna crónico, también conocido como distrés, e incrementa el riesgo de la aparición de otras enfermedades. Aquí ya el cuerpo dijo, yo ya no puedo más, y ya estamos prácticamente con muchas alteraciones dentro de nuestra vida cotidiana. Alteraciones de sueño, alteraciones en cuestión alimenticia, puede ser que comamos más o que comamos menos, puede
ser que no, nos acostemos, pero no logremos conciliar el sueño. Hay alteraciones en el sueño y precisamente acá ya nos vamos a ir un poquito a los factores del estrés. Cuando hablamos de factores del estrés, se utiliza la palabra estresor. Cuando se habla del estímulo o situación que provoca una respuesta de estrés en el individuo. Entonces, a ese estímulo o a ese punto en el que nosotros nos encontremos en riesgo, que puede ser una situación, que puede ser una persona, a eso le vamos a llamar estresor, perdón. Dichos factores hacen referencia a todo tipo de exigencias y de características del trabajo y de su organización, que pueden ser factores desencadenantes de estrés. Todos los seres humanos, a factores de estrés, yo los logro mantener. No, todos los seres humanos estamos en algún momento expuestos a tener un estresor. Porque los factores estresores son a nivel externo en su momento, la mayoría, por eso puede ser el trabajo, lo podemos encontrar en el trabajo, en el área laboral, en nuestra familia, en nuestros estudios. Si en algún momento, por ejemplo, no en el examen, precisamente en el proceso de evaluación, pues no me carga o me quedé sin internet precisamente en ese momento, ese es un factor, ese sería el estresor en ese momento. Entonces, todos estamos sujetos en algún momento a este punto o a este estímulo. Se pueden diferenciar los factores estresores individuales relacionados con el trabajo, con la familia, pero es conveniente recordar la interrelación que existe entre ellos. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros estamos sujetos a estresores en nuestro trabajo, a estresores en nuestra familia, a estresores en nuestros estudios, a estresores con nuestra pareja, a estresores en otra área que nosotros tengamos, eso va a ser un cúmulo de estresores y ya no solamente es uno. Entonces esto va a tener una complejidad en lo que nosotros estamos trabajando y eso nos va a poner o nos va a exponer a las fases del estrés. Hay que tener cuidado. Así que el estrés no es que nosotros solitos busquemos, sino que hay factores que están dentro de nuestro contexto y que son, o que ahí podemos encontrar a ese estresor. Factores individuales. Ahora, esto sí es propio de cada persona. Se ha demostrado que existe una influencia de ciertas características personales en la producción de estrés. Esto no quiere decir que el solo hecho de tener una serie de características personales determinadas desencadenen por sí mismas el estrés. Hay personas, sabemos que todos tenemos una personalidad distinta y aquí es donde viene esta referencia a que dependiendo de esa individualidad y dependiendo de esa personalidad que cada uno de nosotros tengamos, va a depender también qué tan expuestos nosotros estemos a los factores de estrés, cómo reaccionemos a esos estresores. Y existen diversos aspectos de la personalidad que hacen a las personas más vulnerables al estrés. ¿Cuáles son estos aspectos? Ahorita los vamos a conocer. Vamos a ver 3 puntos que debemos de considerar. Según Davis y Neustrom, en el año 2002, hacen referencia a un tipo de personalidad característica que se manifiesta en ciertos sujetos con un interés desmesurado por la perfección. Aquí vienen las características. Miren, las personas de personalidad tipo A tienden a ser personas perfeccionistas por el logro de metas elevadas. Incluso no miden si pueden llegar a ser alcanzables o no. A una tensión constante, a una incapacidad de poder relajarse, son personas que siempre tienen que estar ocupadas. Entonces, si tienen un tiempo libre, se sienten mal por descansar. Todo lo contrario a otras personas, ¿verdad? A otros tipos de personalidades. Entonces, a una tensión constante, entonces siempre tienen que estar bajo un sistema de presión o a una incapacidad de relajarse y a una preocupación constante por el tiempo. Son personas que son enérgicos, competitivos, ambiciosos, agresivos, impacientes y diligentes. Entonces, dentro de nuestros términos coloquiales, podríamos decir aquellas personas eléctricas que siempre tienen que estar haciendo algo, ¿verdad?
Entonces, para este tipo de personalidad tipo A, ellos son más propensos a poder tener o a poder estar expuestos al estrés o a factores estresantes. Y a veces nosotros decimos, ahí, ¿por qué no descansas? A veces no es que la persona no lo quiera hacer, sino que la persona es parte de su personalidad. Entonces, es algo que ya viene con eso, puede llegar a controlar si es tratado. Hay que empezar a manejarlo, porque si no, también hay repercusiones, por supuesto. Y el segundo tipo de personas que están expuestas mayormente al estrés son las personas dependientes. Las personas que son poco autónomas toleran mejor un estilo de mando autoritario y un ambiente laboral muy normalizado y burocratizado. Bueno, ¿por qué las personas dependientes? Porque en algún momento las personas que dependen generan o son mayormente estresadas porque no tienen esa oportunidad de poder decir, yo no lo voy a hacer. Entonces, aquellas personas que le ponen más trabajo y que le ponen más trabajo y les cuesta decir no. Entonces, ¿por qué? Por temor, porque en algún momento no se sienten bien o porque no quieren quedar mal o porque acumular, y eso puede llegar o está más expuesta a llegar a ser una persona con estrés. Luego tenemos el punto número 3 y son las personas que sufren de ansiedad, que es un término también que ha surgido muy en los últimos, muy prevaleciente en los últimos años. Las personas nerviosas que experimentan mayor nivel de conflicto que las no ansiosas, porque las personas cuando se sienten en riesgo, cuando se sienten comprometidas, cuando se sienten alteradas, entonces estas personas que su cuerpo, que su mente siempre están pensando en lo que va a pasar, en lo que puede pasar, o están pendientes del pasado, o están pendientes del futuro, no viven el presente. Entonces, estos factores, ya sea pasados o futuros, alteran o llegan a generar o ser ese factor o a generar factores de estrés en el aquí y en el ahora. Entonces, es cuando decimos no viven el ahorita y nos preocupamos más por lo que pasó ayer o por la situación anterior o por lo que puede llegar a pasar. Estos serían los 3 tipos de personas que pueden estar más sujetos o más vulnerables al estrés. Vámonos un poquito a los aspectos y qué puede aumentar o activar o liberar el estrés. Aquí ya lo vemos a nivel del sistema del estrés, a nivel de hipotálamo, que se encuentra en la corteza cerebral, y el locus ceruleus. Bueno, nos vamos a ir en la parte de arriba, en la flecha que está superior y dice activa. Activa y nos redirige los datos hacia arriba. ¿Qué es lo que activa el sistema del estrés a nivel del hipotálamo y el locus ceruleus? Va a activar la corteza cerebral prefrontal, que es la encargada de las funciones del pensamiento, la anticipación y la planificación. Luego, lo segundo que va a activar es el núcleo accumbens, que está relacionado, o para que lo entendamos mejor, ya en términos que nosotros utilizamos, es el encargado del aprendizaje. ¿Qué quiere decir esto? Vean, cuando una persona está bajo niveles de estrés, la persona no va a aprender. Por eso es que se dice que cuando los niños están bajo un sistema de estrés, es difícil que el niño pueda llegar a aprender. Y lo mismo con nosotros, ya en el punto adulto. Si estamos en estrés, no vamos a tener esa capacidad de poder aprender de una manera adecuada. Luego, ¿qué libera? ¿Qué libera el sistema del estrés en el hipotálamo y en el locus ceruleus? Va a liberar endorfinas, que estas generan un sistema de analgesia o un punto de analgesia. ¿Qué inhibe? Cuando hablamos de inhibir, no es que inhiba estas enfermedades. Aquí voy a explicar. Inhibe respuestas inmunológicas. ¿Qué quiere decir? Las defensas bajan. Por lo tanto, vamos a estar expuestos, como ya lo veíamos en la fase 2, en la fase 3, perdón, vamos a estar expuestos a las enfermedades
y acá es donde se dice infecciones, que pueden ser a nivel viral, a nivel de bacterias, o incluso acá ya nos dice y nos habla de una enfermedad mucho más compleja, como lo puede ser el cáncer. Luego tenemos que inhibe el sistema reproductivo. ¿Dónde o cómo lo podemos verificar? Con la amenorrea. Y aquí hay dos tipos y voy a explicar. ¿Por qué se ve alterado el sistema reproductivo o inhibido el sistema reproductivo? ¿Y cómo se puede verificar en amenorrea? Amenorrea es la ausencia de menstruación y se presenta por varios meses. Entonces, ¿por qué se puede dar eso? Por consecuencias o por puntos de estrés. Pero también está la segunda población, que son aquellas niñas que ya llegan a una edad de 15 años, por ejemplo, y no han visto su primer periodo. Entonces puede ser también que esté relacionado hasta un punto con el sistema de estrés. Entonces acá, si no lo ha visto y ya se ha extendido la edad, puede ser por un problema de estrés. Si ya ha tenido su periodo normalizado, pero de repente se ausentó y ya han pasado 3 meses, 4 meses, 6 meses, 8 meses y no hay menstruación o no se ve el periodo, entonces acá puede ser por factores de estrés. Vámonos y dirijamos un poquito a la parte de qué es lo que sucede ante una situación de estrés, cómo va a reaccionar todo el organismo. Prestémosle atención acá a esta slide, porque acá nos habla de la liberación de hormonas. Cuando se liberan las hormonas que participan dentro del sistema de estrés, ¿cuáles son las hormonas que están involucradas cuando estamos bajo el sistema de estrés? Cortisol, adrenalina, noradrenalina y dopamina. Esas son cuatro de las hormonas principales que están involucradas. ¿Qué es lo que van a liberar estas hormonas o qué es lo que van a ocasionar? Va a haber una formación de proteínas, va a existir una destrucción de proteínas, va a haber una formación de glucosa, va a haber una formación de grasa. En este punto de formación de grasa es cuando nosotros decimos, pero yo la verdad es que como muy sano, o la verdad es que yo no como mucho, pero siento que estoy aumentando de peso. Entonces a veces nos dicen, lo que pasa es de que estás estresada, entonces tal vez estás aumentando de peso por el estrés. A veces pensamos que esto solo es un mito. Ahora nosotros comprobamos acá que esto sí tiene una base biológica, porque el estrés llega a generar una cantidad aumentada, o dentro de estas hormonas empiezan a liberarse en una mayor cantidad y pueden llegar a tener una formación de grasa, aunque si la persona no coma mucho, la grasa no llega a manejarse o el cuerpo no la llega a distribuir de una manera. Propensión a dificultades de poder, de orina, de poder orinar o demás. Entonces hay una eliminación de agua. Puede ser dificultad de contención o puede ser constante, que también puede ser lo contrario. Y la secreción gástrica. Estas serían como algunas de las consecuencias o lo que pasa cuando hay una liberación de hormonas o un aumento en la liberación de hormonas en los casos de estrés. Y luego tenemos los síntomas biológicos del estrés, cómo lo podemos nosotros comprobar, cómo nosotros lo podemos identificar de alguna manera. Bueno, vámonos y vamos a encontrar pupilas dilatadas. Esa es una de las características que nosotros podemos observar a nivel físico. Sudoración aumentada, y no una sudoración porque nosotros caminamos y estamos sudando, porque eso es normal. O una sudoración porque hoy hace calor o por el tipo de ropa que yo estoy vistiendo en este día. No, sino que cuando hablamos de una sudoración aumentada es significativa. Hay personas que cuando ya están bajo este sistema biológico o este síntoma biológico, el sudor es excesivo. Entonces, se mojan axilas, sudor en la frente, les suda, incluso hasta llegan a sudar en la parte de la cabeza y el cabello queda mojado como si se hubiera bañado, los pies y muchas otras partes del cuerpo llegan a verse involucradas. Broncodilatación, taquicardia, liberación de glucosa. Vamos a encontrar también el síntoma biológico de la piloerección.
La piloerección es cuando se nos pone la piel de gallina. Entonces, ese también es un síntoma biológico. Cuando nosotros tenemos esa alteración en los vellitos de nuestros brazos o también de nuestro cuerpo, a eso se le conoce como piloerección. Disminuye también la secreción de jugos gástricos y los esfínteres cerrados. Y cuando hablamos de esfínteres, podemos llegar a tener dificultades con el punto de orina o con el punto de defecación. Es que estoy estreñida. Sí, puede ser un síntoma biológico del estrés, porque como ya lo vimos, no solo hay una relación con el punto de la grasa, sino que también puede haber una repercusión a nivel biológico con el sistema digestivo. Una disminución de secreciones en el páncreas. Estos son algunos de los síntomas biológicos que podemos nosotros denotar del estrés. Y luego vámonos con el sistema endocrino, que también está involucrado dentro de los factores del estrés. Por eso le decía al inicio, sistema nervioso central y periférico, no hipófisis, para que secrete cantidades aumentadas de la hormona adenocorticotropina, que es conocida como la ACTH. Esta, al estimularse la adenohipófisis, empieza a generar una cantidad o una mayor producción de esta hormona. Ahora, ¿esto qué es? ¿Qué es la adenocorticotropina? La ACTH actúa sobre la corteza suprarrenal para poder estimular la producción de cortisol, una de las hormonas que está involucrada con el estrés. La corteza adrenal produce las hormonas glucocorticoides. La médula suprarrenal libera adrenalina y noradrenalina. Entonces, acá vamos a ver que el sistema endocrino se encarga de esa producción de hormonas o de esa disminución de hormonas. Y vámonos con el último punto. La glándula tiroides libera para que ésta pueda aumentar su tasa metabólica, para saber cómo va a trabajar el metabolismo, si va a trabajar lento, que es cuando la grasa en algún momento no se maneja o todo lo que digerimos no se procesa de una manera regular. Entonces ahí es donde puede existir un aumento de peso o puede pasar todo lo contrario también. Hay personas que al estar sujetas al estrés, pues no consumen algún alimento o comen de más, pero no aumentan de peso. Entonces yo como pizza, como hamburguesas, como esto, como mucho y en cantidades suficientes o exageradas, pero no tengo un aumento de peso. La tiroides puede hacer que nosotros aumentemos de peso o que disminuyamos de peso y para los dos es un problema. Vámonos con la prevalencia del estrés. El estrés es la enfermedad de la salud mental del siglo XXI. Hoy es uno de los problemas por los que más a nivel clínico, a los que más se solicita o se llega a tratar y puede ser el detonante de la depresión o incluso del suicidio, según los expertos. Hay que tener cuidado porque a veces nosotros nos tomamos a la ligera el estrés. Entonces, es que estoy estresado. Con unas horas de dormir o con algo que yo pueda hacer y despejar la mente, ahí voy a estar bien. No se trata solo de eso. Cuando nosotros veamos que el estrés en una persona es constante, es importante tomar cartas en el asunto, porque si no, esto puede llegar a generar un sistema de depresión en la persona o puede llegar hasta los casos de suicidio. ¿Pero por qué? Porque a veces el estrés no se toma en serio o se toma muy a la ligera. Las enfermedades mentales, que son las que más se extienden en el tiempo de vida del ser humano, generan altos costos económicos. ¿Qué quiere decir? Que también cuando nosotros estamos sujetos a estrés, nosotros decimos, sí, pero ahorita soy joven, ahorita tengo fuerzas y demás, pero quizá más adelante esto pueda llegar a tener repercusiones y a nivel médico, a nivel biológico, genere ciertas enfermedades y esto puede hacer, pues sabemos que enfermarnos hoy en día es bastante costoso. Personas enfermas y sus familiares, porque cuando una persona es detectada
afectada o diagnosticada con estrés, también se afecta a las personas que están a su alrededor, y las personas que están con estrés, no solo ellas son afectadas, también afectan a las personas que están a su alrededor. Es importante que nosotros determinemos si nosotros estamos bajo grandes puntos o niveles de estrés, o si estamos teniendo contacto con personas que están teniendo bajo grandes niveles de estrés, porque nosotros nos volvemos también receptores de ese estrés. Es importante que lo podamos detectar. Y finalizamos con este último dato que nos dice que, según datos de la Organización Mundial de la Salud, 1 de cada 4 personas, que hablamos de 450 millones en el mundo, sufren de al menos un trastorno mental. Entonces, con este dato, pues finalizamos el día de hoy. Muchísimas gracias por su atención, por su asistencia. Les deseo un buen día y nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Cualquier duda, ya saben que con mucho gusto a través del correo. Hasta luego.